todas partes y sin importar lo que estés haciendo. Cuando apenas despiertas, mientras te duchas, desayunas, mientras hojeas las redes, cuando sales de casa, cuando vas por la calle, cuando regresas y hasta que logras dormir. Estamos aquí para acompañarte. Hemos estado siempre. Entre tú y nosotros, la distancia física no es nueva. La compañía, el afecto y la confianza tampoco. Somos la radio. Exa FM 746. Y de inmediato saludamos al señor economista Mauricio Pozo. Señor ministro, bienvenido, buenos días. Estábamos terminando un diálogo con el ministro de la Defensa y nos comentó que le visitó ayer, y eso es parte de lo que le toca en estos meses, conversar con aquellos que están reclamando recursos. ¿Cómo ha planificado eso? ¿Cómo estamos de plata, ministro? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, gracias por la entrevista. Bueno, como usted entenderá, este no es un proceso que se cumple un ciclo y se acabó. Este es un tema de todos los días. El país, como sabemos, recibió un desembolso, el primer desembolso del acuerdo con el Fondo Monetario. Esos 2.000 millones entraron en la caja fiscal, nos permitieron atender en algunos compromisos, atrasos, por ejemplo, pero fíjese que solo el monto de atrasos era de 4.000, o era, mejor dicho, de 3.600 millones. Así hubiéramos querido destinar todo para eso, igual no alcanzado. Claro. Pero además había otras cosas. Claro, o sea, no es lo único que hay que pagar. Hay que pagar una lista interminable de compromisos. Aparte, estamos obviamente en agenda con un desembolso del Banco Mundial, estamos en agenda con un acuerdo con la China, tenemos el desembolso de diciembre del fondo, el presupuesto genera sus propios recursos, hemos visto un buen desarrollo en los últimos 2 meses, por ejemplo, de la recaudación impositiva, eso ayuda y es una buena señal además. Y eso significa en términos prácticos que hay que ir priorizando las obligaciones, los pagos, manejar el flujo, para ir poco a poco saliendo de los temas. Entonces, como le decía al principio, este es un esfuerzo de todos los días. Esto no se acaba con un solo desembolso, sino hay que seguir sobre la marcha y priorizando los pagos y optimizando los recursos y buscando nuevas fuentes. Eso es un poco parte del trabajo que hay que hacer. Ministro, usted con su experiencia y además del análisis permanente que hace de la economía, ¿usted diría que entonces estamos encontrando un camino? Hay la posibilidad, no de pagar, como usted ha reconocido todo, pero la posibilidad de que al mismo tiempo que paga el Estado, la economía se reactiva. 2.000 millones de dólares y 2.000 más para diciembre son importantes. Esos 2.000 no serán solo para la Navidad. Bueno, no es tanto así. Yeah. Fíjese que antes de que ingrese este fondo o este desembolso, había casi un rompimiento de la cadena de pagos, que se llama. Sí. Es decir, el Estado no paga a sus proveedores, estos proveedores no pagan a terceros, estos terceros incumplen obligaciones bancarias, por decirle. Esto afecta al sistema financiero, los bancos no pueden prestar y se rompe el proceso. Entonces, el momento que usted empieza a ponerse al día, el círculo es virtuoso, es decir, un segundo paga un tercero deposita, el banco presta y la economía como que empieza a moverse. Y eso se está sintiendo, Francisco. Hay una lenta pero persistente recuperación. El uno es el síntoma de cómo están los impuestos recaudándose en el SRI. Si las empresas venden, transan más, cobran más IVA y pagan más IVA al fisco, así de simple. Y ese es un yo diría, un ingreso de todos los meses, pero claro, los compromisos son tan amplios que no alcanza y por lo tanto hay que ver qué pasa con el petróleo, hay que buscar otras fuentes de financiamiento, hay que reducir el gasto, hay que optimizar los recursos, es decir, este es un tema de esfuerzo de todos los días, como le menciono.
Ministro, en este esfuerzo hay cosas como la salud y como lo que el mismo fondo ha dicho, ¿no? En este acuerdo, que hay que priorizar los sectores sociales. ¿Usted tiene una visión de cómo va a usar parte de estos recursos en los bonos, en la asistencia, en cómo priorizar los pagos a los servidores de la salud y poner operativos a todos los hospitales? ¿Ha conversado de eso ya con el ministro de Salud, como lo ha hecho con el de Defensa? Bueno, estoy conversando todos los días con todos realmente, Ya, Francisco. creo que todo el mundo debe estarle O pidiendo. sea, y muchos me ven con cara de bóveda, que como que yo soy el que no doy la plata porque no Ya. quiero y no doy la plata muchas veces porque no puedo. Entonces, este es un proceso donde se han utilizado principios que a mi criterio son absolutamente válidos. Por decirle, el pago de los atrasos. Ujú. La pregunta es, ¿qué atrasos paga? Entonces usted tiene que establecer alguna base sobre la cual va a pagar los atrasos. Entonces tiene que poner la antigüedad del atraso, el monto del atraso, el sector al que se le debe, la recurrencia del atraso. Es decir, una serie de indicadores sobre los cuales se decide cómo se van atendiendo estos compromisos. Aquí hemos participado nosotros como ministerio, pero ha estado vinculado directamente el sector político y el propio presidente de la República. Entonces se ha tratado de hacer un trabajo lo más, como le diría yo, ordenado, prioritario para darle el uso más eficiente a los fondos. Y ese es un principio válido para los otros compromisos también. ¿Qué se atiende, con qué urgencia, en qué forma? Lo que sí obviamente nos ha tocado, y ese es un trabajo que seguimos haciendo, es que no todo se puede atender en una sola fecha en el 100%. Hay que ver cómo se va programando, qué se puede entregar este año, qué se puede pronosticar, no más que pronosticar, cómo se puede hacer un cronograma para el siguiente, y de esta forma poco a poco ir saliendo. Ese es el manejo de alguna manera de Claro. las finanzas públicas cuando la plata no alcanza. Eso es lo que Eso, eso es lo que aceptó. Como es que suele decir esa canción, si te metiste a soldado, ahora tienes que aprender, pero usted ya sabía el ritmo, ministro. sí, ya como Sí, se dice, ya sé por dónde le sale el agua al sí, coco, como sí, se ya. dice. O Ahora, sea, sí, perdón, lo que le digo es que eso no quiere decir que no tenga todos los días presiones de toda naturaleza. O sea, claro. si yo le digo todos los problemas de presión de gasto que tengo todos los días, usted se queda loco. O sea, este es un tema que todos piden y muchos no entienden que hay un problema. Entonces, y vienen las amenazas, ¿no? Claro, pero además No, vienen esto que esas amenazas, ministro, vienen a veces con resoluciones judiciales y ahí hay una especie de hincar a otros municipios para que hagan lo mismo, que algún juez diga, páguese. sí, o sea, vienen ese tipo de cosas, pero también vienen otras. Ya. Si no hay esto, no hay atención, usted está incumpliendo la ley, juicio político. Como ya he dicho algunas veces, bueno, si quieren juicio político, que venga el juicio político, pero si a mí me votan, como a cualquier ministro le votan, eso no resuelve el problema, pues, Francisco. O sea, no es porque usted le vota al ministro va a aparecer la plata de la nada. Hay que hacer un proceso eficiente de administración. Lo que no hemos dejado es, obviamente, dialogar con todos los sectores y buscar las mejores alternativas para resolver los problemas. Eso ya me tocó hacer en el pasado, Sí. esto no es un tema nuevo. Lo que sí es importante es que haya la suficiente apertura y flexibilidad de todos, para poder ir poco a poco resolviendo el problema. Claro que en el pasado no tenía la economía como estaba, de alguna manera tenía un presupuesto más o menos financiado, el precio del petróleo estaba subiendo algo. Fíjese que usted tenía un presupuesto con $18 el barril. Hay diferencias a la Sí, etapa anterior. hay diferencias, pero obviamente recuerde que no hubo liquidez tampoco. Sí. Cuando yo me hice cargo no había 7 millones en la cuenta del Tesoro, o sea, eso no alcanzaba para nada. Pero obviamente estábamos hablando primero de un presupuesto consolidado
de 6.700 millones, ahora estamos hablando de 40.000, o sea, las diferencias son obviamente abismales. Sí. Pero, por ejemplo, la deuda estaba parqueada, bastante parqueada, en cambio aquí la deuda está en una etapa absolutamente creciente. La economía crecía poco, ahora tenemos una recesión del 10% de caída o 11%. Entonces, sí hay sus a unas diferencias grandes. En la economía usted no puede hacer un copy-paste y lo que hizo antes y hacer ahora, eso no hay cómo hacer. Este es un diagnóstico que tiene que realizarse y aplicar la dosis para lo que corresponda al momento que corresponda, y eso es lo que estamos haciendo. En la búsqueda de financiamiento, usted nos decía, ahí está buscando un acuerdo con la China, y ese acuerdo debe pasar también por un manejo de la deuda con China. O sea, hay una especie de acuerdo global con esta nueva potencia económica que presta América Latina, presta en el mundo, y que a veces entonces termina sometiendo. ¿Cómo va a tratar eso y cómo conseguir al mismo tiempo recursos de esa misma potencia, ministro? Bueno, ahí, primero para información, la deuda bilateral, que se llama, es decir, la deuda de gobierno a gobierno, es de más o menos 6.000 millones. De esos 6.000 billones, 5.500 es la deuda con China. Yeah. Esa es la deuda que opera bajo ciertos factores distintos a lo del resto, por decirlo. Hay una deuda directa financiera, llamemos, entre el Ministerio de Finanzas y los bancos que nos prestan, el Banco de Desarrollo de la China, el ICBC. Es una deuda como cualquier otra. Pero de forma paralela, nosotros le vendemos petróleo a la China. Entonces son líneas paralelas que no son condicionantes de la una de la otra, pero sí son paralelas. Claro. La China se ha convertido en un prestamista muy importante de toda América Latina, y Ecuador no es la excepción. Y la China, para el caso del Ecuador, es partícipe de proyectos importantes. Del mismo Coca-Cola Sinclair tiene participación la China. Por otra parte, nosotros importamos de la China la mayor cantidad de productos del Asia. Que, por cierto, tenemos un déficit comercial ahí, entonces hay una relación muy también de comercio exterior con ellos. Y además, la China también pesca cerca de Galápagos, pues, Francisco. Claro, acabamos de hablar de esto de la Convemar, claro, lo que pasa es que eso termina condicionando, ministro, y entonces, resulta que... Las cosas no hay que mezclar, cada uno en su andarivel como corresponde, pero también es una relación difícil, porque como usted entenderá, hay una geopolítica en esto, y hay que manejarse en los mejores términos. No hay como entrar a patear la mesa, bravas, no. A las bravas, pero tampoco hay que dejarse torcer el brazo. Claro, Entonces, claro. Hay que buscar un punto medio que sea de beneficio para ambas partes, pero sobre todo que sea beneficio para el Ecuador. Y en ese proceso estamos. Ya se hizo un replanteamiento de la deuda con China, con la administración de Richard Martínez, pero queda todavía un plazo ahí, un espacio de años que todavía creo que se puede avanzar, y estamos trabajando en eso. Aparte del tema de la deuda interna, por cierto, que eso no se ha trabajado. Ahí y que esa es una grande, ¿no? Esa sí es grande ahí, también. Ahí seguridad social tiene y en los 3 millones, y ahí tiene que acoplar la cifra de deuda, las características, mejor dicho, de la deuda interna con la externa. El emisor es del mismo, para hacer algo que no se ha hecho en el Ecuador nunca, que es tener una curva de rendimiento de la deuda. Y eso no se ha tenido porque ha habido una discrepancia, una divergencia muy grande entre, siendo el mismo emisor que es del Estado ecuatoriano, la característica de la deuda externa y de la deuda interna. Entonces estamos en ese proceso de acoplamiento, inclusive para facilitar el flujo de pago. Claro que sí. Entonces esto es algo que es sano, además es un tema de transparencia, y peor aún con todo lo que ha pasado, como sabemos, en estas últimas fechas. Y ahí yo le quiero preguntar, ustedes, cuando usted, me refiero al Ministerio de Finanzas, tenía una participación en Deceval, esta ¿qué no le puedo llamar institución, esta oficina que termina por desbaratar lo poco que es el mercado de valores, unas casas de valores de asaltantes
que no resguardan nada, una bolsa de valores en Guayaquil que tampoco responde. Uno dice, ¿qué pasa con eso? ¿Usted qué puede hacer en esa parte, ministro? Creo que hay cómo hacer algunas acciones, Ujú. Francisco. Yo he tenido, y le voy a comentar para que se conozca. Yo creo que en primer lugar hay que robustecer la supervisión del mercado de capitales. Ya. Creo que la estructura actual no es la mejor. Hay que replantear o una intendencia grande dentro de alguna superintendencia para el tema de mercado de valores o una superintendencia del sector. Entonces hay que darle fortaleza técnica, institucional y operativa a la supervisión del mercado de capitales. Ese es un primer tema. El segundo tema es que hay que transparentar. El mismo aspecto que yo le menciono de la deuda interna es un paso en esa dirección. Claro, claro. Usted transparenta las operaciones de deuda con todos, con la ISPOL, con el Seguro Social, con el ISA, con los municipios, todas las operaciones absolutamente transparentes del conocimiento público y en instituciones de mercado. Yo creo que ese es un tema que va a ayudar a este proceso. Y sobre los temas particulares que han ocurrido, yo creo que lo más sano para todos es que se aclaren. Ya. Entonces nosotros ya estamos buscando acciones por parte de instituciones especializadas e internacionales que puedan participar en el, pongamos entre comillas, aclaramiento de este proceso. ¿Usted cree que entonces sí hay la posibilidad de recuperar esos recursos, de que Cherres no solo haya hecho el negocio, sino los que le han ayudado? Y usted ha hablado de la supervisión. Y yo estaba recordando cuando hablaba de la supervisión y fortalecimiento, que ya la Bolsa de Valores de Quito presentó esta necesidad de generar esta Comisión Nacional de Valores y que podría ir en la línea que usted sugiere, ¿no? Cómo fortalecer. ¿Cree que hay espacio? Y claro, y ahí vuelve la discusión, dos bolsas de valores en el Ecuador. La una vemos que no dio, y la otra que tiene dificultades, pero con esta mochila, ministro. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ahora ya comenzamos a escuchar. Disculpe, Francisco, se cortó la señal. Si me puede repetir. Sí, claro. Le decía que al analizar lo que usted dice sobre supervisión del mercado de valores, estamos recordando que la presidenta de la Bolsa de Valores en Quito en su momento presentó esta idea de la Comisión Nacional de Valores, la doctora Mónica Villagómez. Y entonces eso no se dejó. Claro, ella tenía una bolsa de valores distinta de la que estamos hablando, otra que es casi una puerta abierta para la fiesta, ministro. ¿Cómo lograr garantizar y también cree que es viable un mercado de valores en este país pequeño con dos bolsas? A ver, esta es una realidad de mucho tiempo, Cisco. Yo fui también director de la Bolsa de Valores de Quito hace algunos años. Y esa discusión de que si tenemos que tener dos bolsas o una sola es una discusión de nunca acabar. Se ha hecho de todo, pero nunca ha sido posible, increíble, en un país pequeño que es el Ecuador, que no podamos ponernos de acuerdo para tener una bolsa que controle o que trate a nivel nacional. Y esto es un problema, porque esto genera otro tipo de secuelas. Pero más allá de que haya una o haya dos, las bolsas son un canal de transacción. Pero yo estoy hablando de la supervisión de todo el sector. Sí. Para que no existan estas casas de valores que estamos descubriendo en Guayaquil. Bueno, eso es lo que le digo. Tiene que haber una supervisión de todo el sector donde tendrá que estar encima de las casas de valores, de los actores de la compra, los actores de la venta, de la regulación, de toda la normativa que lamentablemente a mí me parece que es muy débil y que da pie para que se produzcan transacciones que yo le diría, muchas inclusive ni siquiera son prohibidas, pero tampoco existe una norma que de alguna manera balancee las formas como se tienen que hacer estas transacciones.
Entonces, yo me parece que es por elemental lógica que busquemos un fortalecimiento institucional con el equipo técnico adecuado que pueda hacer un trabajo que de alguna manera ayude a que este sector se mueva de mejor forma. Estén más controlados. Inclusive crezca, porque ha sido un sector que ha crecido muy poco. O sea, si usted ve el peso de la transacción bursátil en el Ecuador versus Colombia, Chile o Perú, es muy pequeño. Aquí se trazan cifras que son en términos comparativos 10 veces menores a las de los otros países. Hay que enfrentar entonces eso. Usted dice, habrá que presentar que un proyecto de ley, una reforma, la va a trabajar también. Fíjese cómo se le aumentan los trabajos. No, la lista, si le empiezo a decir, necesitamos conversar hasta el mediodía. Bueno, O sea, realmente la lista de lo que quiero hacer y tengo son los 7, 8 meses. Tengo que concentrarme obviamente en lo fundamental. Pero este no es un tema marginal, este es un tema importante, así que eso sí está como un tema prioritario. Ministro, agradecerle también esta participación. Le quisiera los pasos más importantes, además de llegar a la oficina, no ha tenido problemas de movilidad, entiendo. ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos, o no los primeros, los ha dado ya, los pasos siguientes hasta diciembre, por ejemplo? A ver, la consolidación del programa económico es un paso de todos los días, ¿ok? Eso es algo que se está haciendo y eso involucra... Se nos fue la señal, ministro. El señor ministro está movilizándose, va a ingresar, entiendo yo, ya a las oficinas. Sí, ahora le escuchamos, ministro. Disculpe, Francisco, estoy efectivamente movilizando. Sí. Y no, gracias por atendernos. Le decía, este es un esfuerzo de todos los días. Todos los días hay que controlar el gasto, todos los días hay que buscar las fuentes de financiamiento, todos los días hay que ver cómo está el comportamiento de los ingresos, hay que renegociar las obligaciones, hay que replantear la relación con entidades del Estado y los contratistas privados. Es decir, este es un trabajo diario. Entonces, la prioridad esa es siempre una prioridad, no hay cómo descuidar. Después, el Ministerio de Economía y Finanzas ha sido más de finanzas que de economía. Yo creo que ahí tiene también un espacio de gestión. Parte de lo que nosotros necesitamos y que tiene que ser una prioridad es que el país no registre las tasas de crecimiento económico que están previstas en el propio programa. Se revise el programa con va a ver que fluctúa entre el 1.2 y el 2.3 por los próximos 4 años. Si eso se da, será una década, Francisco, si el país no ha crecido. Y ahí, ¿cómo podemos pretender mejorar el empleo y que es el principal problema que tiene el Ecuador? Entonces, en el aspecto de la promoción de la actividad económica, el Ministerio de Economía, yo creo que tiene que meterse y con fuerza. Y eso pasa por muchas decisiones. Desde la búsqueda de fondo internacional para el sector privado de manera directa, la búsqueda de proyectos grandes que le den liquidez a la economía, como fue el OCP, proyectos, me voy a inventar los ejemplos, autopista Quito-Guayaquil, banca internacional que quiera venir al Ecuador, extracción en minería y en petróleo, qué sé yo, la lista podemos desarrollar. Pero lo importante es que le dinamicen a la actividad económica, porque eso automáticamente ayuda al empleo y también recupera los indicadores fiscales, ayuda a la estabilidad. Entonces, ese es otro reto. Y el otro, hay otros más, pero por decirle un principal es que por responsabilidad nosotros queremos emprender en las reformas que están en el programa. No solo terminar las que les toque en este periodo, que es la parte del Código Monetario y Financiero, y aparte el tema de la ley anticorrupción, que paradójicamente es parte del trabajo del fondo, porque no es un tema estrictamente económico, pero está ahí. Y las otras leyes que queremos dejarles lo más avanzadas posibles, debatidas, socializadas, para que un siguiente gobierno
las implemente, sin importar quién sea, por tema de país. El país necesita las reformas, no el gobierno, ningún gobierno. Esto es una necesidad del Ecuador. La reforma tributaria, la reforma a la seguridad social y la reforma laboral. Esas son reformas que el país necesita para poder tener un viaducto, digamos así, de recuperación económica hacia adelante. Entonces, esas son las prioridades y las acciones que yo quiero desarrollar. Ministro, muchísimas gracias por atendernos. Estaremos en contacto para ver los avances de esto que usted se ha puesto como reto y que le pueden servir no a este gobierno, sino al desarrollo del país. Muchas gracias, economista Pozo. Sí, creo que ya se terminó. Ha estado con nosotros el señor economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. Enseguida volvemos con el tema de la salud. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento. Todos queremos